Hola, buenos días, que Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más, este domingo, Día del Señor, ¿cierto? Juntos para poder rendir, ¿cierto? Desde nuestro hogar y un pequeño culto de adoración a nuestro buen Dios. Y bueno, es Día del Señor, es su día. Sabemos que por este contexto que estamos pasando de la pandemia no es posible reunirnos de forma presencial, pero si podemos usar este medio para de alguna manera estar conectados, ¿cierto? Y compartir un momento de lectura de la palabra, de cantos, de oraciones, y bueno, esperando que el Señor sea glorificado en todo esto. Les saludo, los que se van conectando, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, vamos a comenzar este servicio, este pequeño culto online, con una oración. Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú, Dios mío, nos has dado la vida, Señor, y más aún, Señor, nos has acercado a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, te quiero pedir que este culto de Día del Señor, de tu día, Señor, que tú seas glorificado, Señor, en todo lo que se haga, que tú seas honrado en medio de nosotros, Señor, porque tuya es la honra, tuya es la gloria, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que eleve nuestros corazones hacia ti, Señor, y que en este momento todo sea, Dios mío, centrado en adorarte, en alabarte, Señor, que podamos honrar tu palabra, que podamos honrar tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, vamos a comenzar entonces con un himno. Honra y gloria al Padre eterno, que a su Hijo unigénito dio, por el rescate del mundo entero.
Estamos en la guerra contra los poderes de Satanás. Después de la vida aquí en la tierra, con Cristo reinaremos por siempre jamás. Más que victoria, más que victoria, más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Todo es puesto debajo de tus pies, y más que victoria tenemos en ti. Amén. Tenemos más que victoria en nuestro Señor Jesús, porque Él, mis hermanos, venció a la muerte, Él venció el pecado en aquella cruz. Todas aquellas cosas que nos eran contrarias, que nos condenaban, nuestros propios pecados, nuestras propias maldades. Dice la Escritura, según San Pablo, en la carta a los Colosenses, que Él clavó todas esas cosas que nos eran contrarias a la cruz, toda el acta de pecados que nos era contraria, todas las maldiciones que recaían sobre nosotros por causa de nuestra propia rebeldía. Cristo vino y nos reconcilió por medio de aquel sacrificio perfecto en la cruz. Así que somos más que victoriosos sin dudas en Cristo, porque no solamente hemos sido justificados, sino que también por causa de lo que Él hizo, está el poder que obra en nosotros, ¿cierto? Conformándonos a su imagen, a su semejanza. Así que sea glorificado en medio de nosotros nuestro Dios. Amén. Vamos a leer un salmo, un pequeño salmo devocional, que es el Salmo 105. El Salmo 105, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmo 105, versículos del 1 al 3. Dice así: alabad a Jehová, invocad su santo nombre, su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Que podamos alabar, nos hace una invitación el salmista que escribe este salmo, nos hace una invitación a que entremos, ¿cierto? A que alabemos al Señor, que invoquemos su nombre, que le nombremos, que hablemos de todas sus maravillas, de sus obras, que, mis hermanos, nosotros elevemos nuestros corazones y nuestras mentes en alabanza a nuestro Dios, que nos llenemos de Él, mis hermanos, que nos llenemos, que nos maravillemos de sus obras, que nos alegremos en nuestros corazones, porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios santo, un Dios majestuoso, un Dios que es digno de ser honrado, un Dios que es digno, mis hermanos, de que nos gocemos en Él. Así que vamos a cantar otro cántico, un corito. Eres tú.
Bien, mis queridos hermanos, vamos a hacer una oración para posteriormente pasar al mensaje de su palabra. Una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar juntos. Oh Dios y Padre Celestial, Dios mío, en estos momentos vamos a pasar a leer tu palabra, a leer tus sagradas escrituras. Y Dios mío, te ruego, Dios mío, que inclinen nuestros corazones hacia ti, que en estos momentos, Señor, en que tu palabra será leída, será exhortada, Señor, que podamos ser llenos de ella, Señor, que podamos ser llevados a la obediencia de tu palabra, Dios mío, que podamos escuchar con atención, que podamos ser conmovidos por ella. Señor, sabemos que tú quieres hablarnos esta mañana, Señor, y queremos, Dios mío, tener hambre de aquello. Queremos, Dios mío, degustar todas las delicias, Señor, que tú tienes preparadas para nosotros en tu palabra, Señor. Por eso te ruego, Dios mío, que dobleguen nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, ser humildes, Señor, podamos reconocer que estas son palabras de autoridad, palabras que vienen de ti, que tú has inspirado en las Sagradas Escrituras. Dios mío, que tú seas honrado por medio de la obediencia fiel a tu palabra, Señor. Te pido también por mi vida, Señor, que esta palabra pueda ser expuesta con fidelidad, Señor, que tú seas honrado en eso. Quiero pedirte, Dios mío, que perdone nuestros pecados, que perdone nuestras ofensas, Señor, porque ciertamente hemos obrado mal y obrado mal en contra tuya, Señor. Pero tú, Dios mío, eres bueno, Señor, tú nos restauras, tú nos perdonas, tú enviaste a Jesucristo a morir por nosotros, Señor. Así que te ruego, Señor, que por medio de tu palabra nos restaures y que hagas, Señor mío, como dice tu palabra, Señor, que podamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito a mis hermanos a que podamos entonar un cántico a nuestro Señor para estar pasando al momento de escuchar su palabra. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente.
santo, santo, la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Nuestro trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es santo, mis hermanos. Nuestro Dios es completamente trascendente, está completamente por encima de toda creación. Nuestro Dios no es como nosotros, mis hermanos. No razona como nosotros, no actúa como nosotros. Sus estándares son mucho más elevados que nosotros. Sus caminos son más altos que nosotros. Él es el excelso, el altísimo, el que reina sobre todo, mis hermanos. El que no depende de su creación, no depende de su naturaleza. Su mano es todopoderosa, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Nuestro Dios es santo, 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 mis hermanos. Que Dios les bendiga. Entonces, bien, mis hermanos, en estos momentos vamos a pasar a la exhortación de la palabra del Señor, que el día de hoy se encuentra en los Salmos. Vamos a continuar con los Salmos. Salmo capítulo 12, de esta serie de prédicas en los Salmos. Salmo capítulo 12. Que tiene, mis hermanos, 8 versículos. Entonces, mis hermanos, a medida que lo vaya encontrando, ¿cierto? Tome su Biblia, háblala ahí a la mitad, como lo he dicho todos estos días, la mitad de la Biblia donde están los Salmos. Busca el Salmo 12. Y le invito, mis hermanos, a que usted en su hogar conmigo, ¿cierto? Lo lea, para que demos inicio a la exhortación de su palabra. Dice así, Salmo 12. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. Entonces tenemos este salmo, mis hermanos, el Salmo 12, que, bueno, como les explicaba en otras ocasiones, los salmos, y es algo bueno de recordar en toda esta serie de prédicas de los salmos que haya, o cada vez que usted lea un salmo, es bueno tener presente y recordar que los salmos son los himnos que tenía el pueblo de Dios, los himnos del pueblo de Dios. Es un himnario cuyo autor es nada más y nada menos que nuestro Dios. Dios, quien es el soberano y el que regula su culto, el único con derecho a regular su culto, a decir qué es lo que se debe o no se debe hacer para adorarle, para su culto, ha entregado este himnario, entregó este himnario a su pueblo,
para que puedan cantarle alabanzas a Él. Y es interesante cuando nosotros meditamos en eso, porque cuando Dios nos invita a cantar estos himnos y nosotros vemos el contenido de los salmos, nosotros podemos ver que hay salmos como este, ¿cierto? Salmos donde hay súplica, salmos donde se apunta a un problema, a una situación en particular y en donde se ruega a Dios, se suplica a Dios por una situación en particular, pero también vemos que en medio de este canto que Dios mismo ha inspirado, se eleva y se pone la confianza en Dios. Dios, mis hermanos, cuando nos entrega estos himnos, lo que Dios hace es reflejarse con nosotros. Dios nos da a conocer que Él entiende nuestro corazón. Él entiende, mis hermanos, aquello que Él ha puesto en nosotros, ¿cierto? Cuando vemos que la maldad ha aumentado, ¿cierto? Cuando vemos que los fieles entre los hijos de los hombres son menos aquellos que temen a Dios, y por lo tanto aquellos que temen a Dios sufren por causa de esto, Dios nos dice, ¿sabes? Yo los entiendo. Yo los entiendo y quiero que canten a eso, pero quiero que en medio del cántico puedan comprender que yo sí estoy con ustedes, que yo sí veo vuestros problemas, que yo estoy ahí presente y sobre todo que pongan su confianza en mí. O sea, Dios nos invita, mis hermanos, a que nosotros podamos ver que Él está con nosotros, que Él nos comprende, mis hermanos, y por sobre todo que Él es soberano. Así que particularmente este salmo trata sobre eso. Si ustedes leen su Biblia, si su Biblia es una Reina Valera 1960, como la mía, la reina de las versiones, si usted tiene una Biblia Reina Valera 1960, usted va a ver que el editor de esta Biblia puso un título aquí que dice oración pidiendo ayuda contra los malos. Y este salmo, mis hermanos, se divide en 3 partes. Podemos ver una primera parte que se encuentra desde el versículo 1 hasta el versículo 4, en donde el salmista, que en este caso es David es uno de los tantos salmistas que encontramos en los salmos. David habla acerca de la situación que se está viviendo. Una situación difícil en el pueblo de Israel y que trae tristeza para el pueblo, porque resulta que el pueblo de Dios, aquel remanente, aquellos fieles, son menos. La maldad ha crecido no a los alrededores o a las afueras de Israel, sino que en Israel mismo, en el pueblo mismo, la maldad ha comenzado a tomar su lugar, y esto, mis hermanos, obviamente trae pena, trae pesar en el corazón de David, y no me imagino que solo de David, sino que también de aquellos fieles dentro del pueblo de Israel, pero trae pesar al corazón de David, porque David es el rey que Dios puso en estos momentos sobre Israel para ser el representante de Dios mismo en medio. Para llevar a Israel a justicia, a la obediencia a Dios. Sin embargo, David mismo ve que los hijos de los hombres en medio de Israel se han alejado de Dios. Se han alejado de Dios y eso trae pesar en el corazón de David. Entonces la primera parte del versículo 1 al 4 trata sobre eso, trata sobre el mal que David ve, sobre el pesar, la súplica que David presenta ante Dios. En el versículo 5 nosotros veremos cómo responde Jehová, Dios, a esta oración. Porque el Señor se hace presente en nuestras oraciones. El Señor escucha. El Señor está ahí. El Señor sabe lo que nosotros queremos pedirle o queremos darle a conocer antes de que se los demos a conocer. Y desde los versículos 6 hasta el versículo 8, nosotros al final vemos cómo David deposita toda su confianza en el Señor. Ya David pasa de suplicar y pasa a reconocer, a poner su confianza, a inclinar su corazón, a elevar su corazón, confiando en el Dios que es soberano, que es omnipresente, que escucha las oraciones y que ciertamente responderá. Este es el esquema, mis hermanos, de este salmo. Así que vamos a pasar a leerlo y vamos a ir de poquito a ir sacando reflexiones de este salmo. Dice lo siguiente: Salva, oh Jehová, clama David, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Mis hermanos, nosotros sabemos que desde los inicios de esta nación física, étnica de Israel, desde los inicios de la nación, desde el momento mismo en que Dios, en un acto de amor, de bondad, de fidelidad a su palabra, de fidelidad a su pacto que hizo con Abraham,
Dios, desde que retira a Israel en su acto de bondad de Egipto, los libera de Egipto y los toma como pueblo y hace un pacto con ellos, nosotros podemos ver la rebeldía de Israel, la rebeldía de los hijos de Israel. Y nosotros vamos a ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, siempre podríamos decir, esta sinopsis, esta escena, ¿cierto? Del pueblo de Dios en desobediencia, los justos dentro del pueblo de Dios clamando, muchas veces profetas levantándose, ¿cierto? Hombres llamados por Dios para devolver al pueblo a la obediencia, ¿cierto? A su palabra, para volver al pueblo de vuelta al pacto, ¿cierto? A la obediencia al pacto que Dios ha hecho con ellos, para que la ira de Dios no recaiga sobre ellos, para que la bendición de Dios esté con ellos. Y este es uno de esos momentos en los que el pueblo de Israel vuelve a entrar en decadencia. A pesar de todas las maravillas que Dios ha hecho con ellos, a pesar de cómo Dios se ha mostrado con mano poderosa a favor de ellos, mostrándoles que Él realmente existe, que Él está con ellos, que Él es Dios en medio de ellos, mis hermanos. A pesar de todas esas cosas, nosotros podemos ver la maldad, la rebeldía, el pecado en el corazón de los hijos de Israel. Y aquí David particularmente se queja, ¿cierto? Está triste, suplica, porque ve que el pueblo que debería ser la nación escogida por Dios, su pueblo especial, aquellos que den a conocer su gloria entre las naciones, en este momento de la historia, son exactamente todo lo contrario de lo que deberían ser. Y la maldad toma lugar dentro del pueblo del pacto, dentro del pueblo de Dios, que es Israel. Por lo tanto, David clama y dice: salva, oh Jehová, trae salvación. ¿Qué es la salvación que David busca? La salvación que David busca es que los hombres se vuelvan a Dios, que la maldad que está creciendo en Israel desaparezca, que Israel sea lo que debe ser, que el pecado no esté dentro de las puertas de Israel. Dice: salva a Jehová, porque se acabaron los piadosos. Debe ser un momento bastante triste para David ver que aquellos que son parte del linaje de Abraham, que deberían depositar su confianza en el Señor y andar en todos sus caminos, andar en todos sus mandatos, son los menos. Abundan más los hombres rebeldes contra Dios, los hombres que quieren vivir su vida a su propia manera, que quieren, mis hermanos, quieren vivir su vida sin Dios y sin ley, como se dice. Hombres, mis hermanos, que no honran al Señor. Y que sobre todo, y aún más terrible, que no honran al Señor, que claramente se ha mostrado menesteroso, favorable hacia ellos. Favorable hacia ellos. Mis hermanos, todos conocemos la historia de David, ¿no? Dios muchas veces mostró su mano poderosa para con Israel en los momentos en que David estaba presente. Dios mostró su amor y su misericordia con David, pero también Dios le mostró al pueblo. Muchas veces le libró de los filisteos y de los pueblos, los enemigos del pueblo de Israel, con hazañas maravillosas. Era Dios. Sin embargo, los piadosos, aquellos que son fieles al Señor, fieles a su pacto, habían desaparecido. Y yo creo, mis hermanos, que no son momentos muy difíciles, llevándolo hacia nuestro contexto, que no son momentos muy distintos, quiero decir, de los que nosotros vemos, mis hermanos. Analicemos la iglesia, la iglesia visible, a aquellos que profesan la fe el día de hoy, a aquellas iglesias, ¿cierto?, que se reúnen y que tienen el nombre de Cristo muchas veces en sus letreros, o que hablan de alguna manera de Jesús, ¿cierto?, en sus púlpitos, aquellos que se congregan los domingos, los que tienen el título de cristianos, independiente de que lo sean o no. Nosotros vemos una situación difícil en la iglesia. No sé si decir si son más o son menos los fieles en medio de la iglesia. Si dentro del pueblo son la mayoría aquellos que son fieles, pero sí podemos notar que son momentos difíciles para la iglesia. Son momentos, mis hermanos, de apostasía, igual que como la que había en Israel. Tiempos en donde muchas iglesias han dado las espaldas a Cristo, han dado las espaldas a nuestro Dios. Y han hecho de la profesión de fe una cuestión meramente superficial. En sus corazones no honran al Señor. Comulgan, mis hermanos, con las convicciones, con los ideales, con el estilo de vida que este mundo nos ofrece.
Vemos cristianos que abrazan ideologías políticas que no están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Vemos cristianos que viven un estilo de vida que dista mucho de ser aquel que su Señor, que el Señor ordena vivir. Entonces vemos tiempos difíciles en donde observamos al pueblo de Dios y nos cuesta, mis hermanos, ver esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, esa nación adquirida que está llamada a dar a conocer las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas hacia luz admirable. Son tiempos difíciles. David está viviendo en estos momentos exactamente iguales a los de nosotros. ¿Y qué es lo que hace David? Suplicar. ¿De quién puede venir la salvación? ¿Quién es el que cambia el corazón de los hombres? ¿Quién es soberano? ¿Quién es el único que puede traer frutos a la palabra que se predica para que puedan salir frutos en los corazones de los hombres? ¿Quién es el que transforma? ¿Quién es el que regenera? ¿Quién es el que concede el don del arrepentimiento? Sino nuestro Señor. La salvación, mis hermanos, y David comienza este versículo reconociendo esto. La salvación es de Jehová, dice: salva, oh Jehová. David podría haber usado la coerción, podría haber usado la opresión. David era un rey, tenía ejércitos. Podría haber usado la opresión para acabar con la maldad de los hijos de los hombres en medio de Israel, por medio de la opresión, de las armas, de leyes duras. Pero David no acude a su propia mano poderosa. David no acude a su propia fuerza. David acude al único que puede desaparecer, vencer y derrotar la maldad, que es Dios. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Si se acaban los piadosos, ¿quién puede hacer nacer hijos de Abraham de entre las piedras? Decía Juan el Bautista que si estos hombres desobedecen, ciertamente dice que el Señor puede hacer nacer hijos de Abraham de entre las piedras. El Señor es el Salvador de su pueblo. El Señor es el que restaura a su pueblo. Hace una mención acerca de la maldad de estos hijos de los hombres, de estos hombres que han desaparecido de entre los fieles. Dice: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. O sea, eran hombres que no amaban la verdad. Eran hombres, mis hermanos, que en sus caminos no les gustaban andar por caminos de verdad, que amaban la mentira. Les gustaba, mis hermanos, la superficialidad, la hipocresía. Eran hombres, mis hermanos, en donde la verdad no existía. Eran hombres que tenían labios lisonjeros, dice, adulación. Hombres con un corazón perverso, mis hermanos, que con tal de vivir la vida que ellos querían vivir a expensas de Dios, eran capaces de adular a los demás, de venir con palabras de adulación y quizás por las espaldas, mis hermanos, actuar con mentira, actuar con maldad, actuar con traición. Mis hermanos, si hay algo que enseña la palabra de Dios, es que el Señor aborrece los labios lisonjeros. Los labios, mis hermanos, que adulan, pero que en el fondo del corazón, porque en el fondo del corazón, opinan todo lo contrario de lo que están diciendo. Actúan con doblez de corazón, actúan con hipocresía. Se muestran ante los demás como pueblo de Dios. Les encanta decir que son linaje de Abraham, pero en su corazón están lejos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo retrataba una escena similar en su época. Dice que con sus labios les gustaba honrar cuando hablaba de los fariseos, cuando hablaba de los saduceos, cuando hablaba de todos aquellos judíos, mis hermanos, que vivían una religión superficial, de obras superficiales, pero que habían abandonado la fe, la justicia, la misericordia, que con sus labios honraban al Señor, pero su corazón estaba lejos de ellos. Y esto trae pesar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es un pueblo llamado a glorificar a Dios. Porque Dios es un Dios bueno que ha redimido a su pueblo. Dios ha redimido a su pueblo y no conforme solamente con redimir a su pueblo y sacarlo de una situación de tiniebla, sacarlo de entre lo vil y lo menospreciado del mundo, no conforme con eso, hace un pacto con su pueblo en donde les promete bendiciones y ellos son fieles y obedientes. O sea, ya están en pacto con Él, ya tienen una relación con Él, Dios ya se ha acercado, pero además de eso, Dios promete bendiciones para aquellos que son fieles a su pacto, a sus mandamientos. Sin embargo, el pueblo de Israel, no conforme
con ser rebeldes, estaban dejando de lado los mandamientos del Señor. Querían simplemente tener el título de ser el pueblo de Dios. Querían recibir las bendiciones, pero no querían ser fieles al pacto. Y así, mis hermanos, esto no funciona. Mis hermanos, en las Sagradas Escrituras nosotros vemos los mandamientos, y es que los mandamientos en sí son una bendición para el creyente, porque Dios nos ofrece, nos entrega, nos da a conocer el estilo de vida que es conforme a cómo Él nos creó, que nos trae felicidad. Cuando nos llama a amarle a Él primeramente y amar al prójimo como a nosotros mismos, mis hermanos, Dios no está poniendo una carga gravosa para que nosotros nos vemos obligados a cumplir porque sí. Dios nos está entregando el modelo de vida, mis hermanos, que trae bendición, que trae bienestar, que trae alegría. ¿Por qué nosotros vemos al mundo como está? No solo mirando a la iglesia, sino que ya a rasgos generales el mundo. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tantos problemas de que hoy se quiere aprobar el aborto, por ejemplo? De que hoy se quiere hacer tal o cual cosa. Es porque esas son consecuencias que vienen acarreadas de no seguir los mandatos de Dios. No seguir los mandatos de Dios. Hoy, por ejemplo, se quiere vivir una sexualidad libre, por ejemplo. Pero no se quiere cargar con las consecuencias de eso. Quieren actuar con libertad, pero no con las consecuencias. Quieren enseñarle a sus hijos de que, bueno, está bien si quieren comenzar su vida sexual, por dar este ejemplo, ¿cierto? Siempre y cuando usen el condón y se cuiden. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias? Mis hermanos, la Escritura que nos enseña, por ejemplo, en los mandamientos, a honrar el matrimonio, por dar un ejemplo, a honrar la sexualidad dentro del matrimonio, como una bendición que Dios da dentro del matrimonio. Mis hermanos, a los hijos, a los hombres, no se les ha enseñado así. Y a raíz de toda esta vida sexual libre, vemos todo lo que acontece. Vemos madres solteras, vemos hombres que son violadores porque no se les enseña desde pequeños que eso no es algo, la sexualidad no es algo que esté fuera de vivirla dentro del matrimonio y de un contexto de matrimonio donde hay amor y fidelidad. Entonces, a raíz de la promiscuidad nacen muchos problemas, por nombrar uno de los pecados. Sin nombrar el pecado de la mentira. Las mentiras acarrean dolor y más desastre. Entonces, claro, todo lo malo, todos los males, toda la ausencia de bendición, toda la maldición que nosotros podamos ver en este mundo, nace a raíz de no obedecer a Dios. No obedecer a Dios. Y no estoy hablando, mis hermanos, de ganarse el amor de Dios. Porque Dios es soberano en su amor. Dios ama a quien ama. Sino que estoy hablando, mis hermanos, a pesar de que Dios nos ama, de ser fieles a lo que Él nos da. Porque lo que Él nos da no es algo ambiguo, no es algo arbitrario. No nos dice que debemos hacer esto porque debemos hacerlo, sino porque eso trae bienestar. Y ese es el problema en Israel, que debería ser el centro de la adoración, de la fidelidad a Dios, que debería demostrarle a las naciones cuán bello, cuán maravilloso, cuán delicioso, mis hermanos, es vivir bajo la voluntad del Señor. Ese pueblo, mis hermanos, está acarreando consecuencias difíciles a causa de su desobediencia y la maldad que ha aumentado por hijos de Abraham que no son fieles a Dios. Esto es lo que lleva a David a orar. Sigue orando David. Dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, jactándose, con orgullo. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Ve, esta gente, este pueblo rebelde, este pueblo en el que la maldad que hay en este pueblo, mis hermanos, se trata de personas que no quieren estar bajo el gobierno de Dios. Son personas que no quieren ser gobernados por los caminos de Dios, sino que quieren construir sus propios caminos. Quieren vivir su vida a su propia manera. Ahora, pregunto yo, mis hermanos, porque en este salmo nosotros vemos que David no está hablando de la humanidad. David no habla de la humanidad, David no habla de todo Oriente. David se está refiriendo a su pueblo, al pueblo de Dios. David no se está quejando de la maldad de los cananeos, de los filisteos, no se está quejando de la maldad de ellos, se está quejando de la maldad en medio del pueblo. Entonces pregunto, mis hermanos, nosotros que hemos entrado por la misericordia y el amor de Dios, que Él se ha acercado y nos ha traído a una relación de pacto con Él, hago la siguiente pregunta.
En nuestros caminos, en nuestras veredas, en nuestros andares, ¿nosotros estamos considerando los caminos del Señor? O más bien estamos buscando vivir la vida como a nosotros nos parece, ¿no? Ver a Dios, esta vista, esta cosmovisión de Dios como una especie de genio de la lámpara, ¿cierto? Que está siempre presente ahí cuando lo llamemos para solucionar nuestros problemas, ¿cierto? Pero que en el día a día, en cada momento, en cualquier circunstancia, en cualquier situación que nosotros estemos llevando a cabo, nosotros preferimos actuar, obrar, sentir, pensar de nuestro modo y no como Dios ordena. Mis hermanos, ¿estamos considerando al Señor en todos nuestros caminos? ¿Será, mis hermanos, que Dios solamente tiene el derecho a gobernar en un área de nuestra vida, mientras que en otras áreas nosotros podemos hacer como queramos porque existe este ámbito, esta mentira que se ha levantado en medio de la iglesia de lo secular, ¿no? Y es que en la vida del hombre cristiano, de aquellos que son hijos del pacto, no existe lo secular. Dice la Escritura, exhorta el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios, dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Y cuáles son los ejemplos que dan? Lo más ordinario, lo más común, lo más sencillo, comer y beber. Imagínese, comer y beber, tomarse un vaso de agua, comerse un pan, hacer eso para la gloria de Dios. O sea, como Dios ordena, en gratitud al Señor, como Dios manda, con un corazón lleno de gratitud, lo he repetido. ¿Cuánto más todas las otras cosas de la vida? Ser padre, ser madre, ser hijo, ser un trabajador, ser un vecino, cocinar, vivir el día a día, nuestros propios ocios que nosotros les llamamos, a los que les guste leer o a los que les guste hacer deporte, a los que les guste el día a día. ¿Consideramos al Señor en todos nuestros caminos? Cuando nos gusta, mis hermanos, tener eso que nosotros llamamos un momento para nosotros, ¿no? Ese momento para nosotros, incluso ese momento para nosotros, le pertenece al Señor. ¿Consideramos al Señor? ¿O preferimos tener un momento en donde nuestras mentes divaguen y el Señor pase al último plano de nuestras vidas? Mis hermanos, este pecado que después crece y lleva a incumplir los mandamientos del Señor y a querer una vida a mi propia manera, parte desde las cosas más pequeñas. Dice clarísimo la Escritura que el que en lo poco es fiel, el Señor le pone sobre mucho. ¿Y por qué en lo poco? ¿Por qué en lo menor? Porque si somos fieles en las cosas más sencillas de esta vida, mis hermanos, podremos ser fieles en las cosas menos sencillas de esta vida. Entonces, mis hermanos, esa pregunta quiero que usted analice en su propio corazón. ¿Estamos considerando al Señor en nuestros propios caminos? Porque por ahí comienza la apostasía. Por ahí comienza la apostasía. En lo que vemos, lo que oímos, lo escuchamos, lo que buscamos en el día a día. Por ahí parte. En las decisiones que tomamos. ¿Estamos considerando a Dios? ¿No lo estamos considerando? Buscamos, mis hermanos, la sabiduría que se desprende desde las Sagradas Escrituras y con el apoyo del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones para tomar sabias decisiones, cualesquiera que éstas sean, incluso para decidir comprar cualquier cosa en el supermercado, porque todo le pertenece al Señor. O más bien decimos, estas son mis decisiones, aquí son las decisiones del Señor, y estas son mis decisiones. Bueno, mis hermanos, ese pequeño pecado puede llegar a esta situación, en donde las personas dicen, ya por mi propia lengua prevaleceremos. Mi vida, la vida que estoy construyendo, mi vida la voy a construir sobre mi propia mano poderosa, sobre mis propias decisiones. Voy a ser autónomo. Autónomo significa autoley, o sea que yo vivo bajo mi propia ley. De ahí viene la palabra autonomía, auto y nomos. Por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Sin embargo, mis hermanos, la Escritura es clara. Hay un solo Dios y Dios de todos. Y principalmente de aquellos que pertenecemos a su pueblo, a su iglesia, a su amada iglesia, a su pueblo escogido, su único pueblo. Esta es la situación, mis hermanos. Continuamos ahora con el versículo 5. ¿Cómo responde Jehová? Jehová que está atento a la oración de David. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, esto es, aquellos que tienen necesidad, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. O sea, el Señor está atento a las súplicas
y a las lamentaciones de sus hijos. A aquellos que ven esto, ¿cierto? Que cuando esta manzana, ¿cierto? Este fruto, la vemos media contaminada, ¿cierto? Este pueblo de Dios lo vemos que no parece tanto el pueblo de Dios, sino que vemos más bien hipocresía, vemos maldad. El Señor escucha las oraciones de sus hijos. Y Él dice que Él se levanta. Esta palabra levantarse, mis hermanos, no implica que físicamente Dios se levante. Nosotros sabemos que la Escritura dice que Dios Padre, es espíritu, ¿cierto? Y que es espíritu y que nadie lo ha visto, que Él no tiene cuerpo corpóreo. Solamente Dios el Hijo. Pero Jehová es espíritu y los que se acercan a Él por el espíritu deben acercarse. Cuando dice que Él se levanta, dice sinceramente que Él va a actuar en favor. Él no se va a quedar sentado solamente escuchando lo que dice David. Este Dios fiel, este Dios amoroso, este Dios soberano va a actuar en favor de las súplicas. Mis hermanos, nosotros cuando somos llamados a orar, ¿somos llamados a orar solamente porque sí? No, mis hermanos. Dios nos pide que nosotros oremos, que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, porque Él espera que nosotros sepamos que Él va a actuar. Él va a actuar a favor y sobre todo cuando se trata de su honra, de su propia gloria, porque el pueblo de Dios tiene el nombre de Dios. Dios por amor a su nombre va a actuar en favor de su pueblo y va a redimir a su pueblo. Dios, mis hermanos, es un Dios que responde a nuestras oraciones. Dios es un Dios que actúa. Y mire, dice, reflejando un poco la maldad, porque Dios también describe la maldad de este pueblo, dice que eran personas que oprimían a los pobres y que hacían que las personas necesitadas gimieran. Imagínense el estado de maldad que había en el pueblo de Israel. Hay otro momento en donde el pueblo de Israel es incluso peor, que es en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Y hay un escritor que se llama Flavio Josefo, un historiador de esa época, que menciona acerca, ya hablando de la destrucción de Israel, de Jerusalén, en el año 70, menciona que la maldad era tanta en el pueblo de Dios, era tanta, tan inmensa, que si los romanos no hubiesen ido a destruirlo, probablemente se hubiese abierto la tierra, recordando lo que pasó con Corea y los rebeldes, y se hubiese tragado a toda esa generación maligna. Eran momentos similares, mis hermanos. Eran personas que aborrecían a los que eran necesitados, que no los miraban, que les hacían daño, que los oprimían. Vivían su vida, mis hermanos, no amando al prójimo como Dios ordena. Sin embargo, Dios se levanta y va en pos, en ayuda de los que tienen necesidad. Y mis hermanos, es que así ha sido con nosotros. Imagínense, nosotros hemos sido, mis hermanos, el peor enemigo que nosotros tuvimos, porque fuimos aquellos que llevaron nuestras vidas a una vida de maldad, de pecado, ¿cierto? Y que el Señor nos rescató de esa vida de tinieblas. Éramos nuestros propios opresores, el pecado nos oprimía, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra responsabilidad. Y el Señor se levanta. Y así también, mis hermanos. Podemos ver al Dios hecho carne en los evangelios, a Jesucristo, mis hermanos, mirando a los cobradores de impuestos, mirando a las prostitutas, mirando, mis hermanos, a los leprosos que eran vistos como personas manchadas, personas inmundas dentro del pueblo de Israel, a los cojos, a las personas, mis hermanos, más desarraigadas de la sociedad por causa del pecado. Y sobre todo, interesantemente, aquellos hipócritas los oprimían, siendo peores que ellos. Pero vemos a un Cristo libertando, vemos a un Cristo actuando en favor, vemos a un Cristo, mis hermanos, que es el vivo reflejo del amor, la bondad y la misericordia de Dios, que tiene por lejos a los altivos, que los mira de lejos a los altivos, pero que a los humildes, a aquellos que son humildes de corazón, a aquellos que son sensibles ante Dios, a aquellos que son mansos, a aquellos, mis hermanos, que tienen su vida completamente en necesidad de Dios. Vemos cómo Dios los ama y se acerca y obra en favor de ellos. Mis hermanos, estas son palabras de Jehová mismo. O sea, todo el salmo es palabra de Jehová. Pero cuando el cántico nos quiere hacer reflejar lo que Dios mismo piensa y opina al respecto, mis hermanos, eso es para darnos una completa certeza y confianza de que Dios obra en favor de su pueblo. De que Dios, mis hermanos, no es un Dios ciego, no es un Dios que no responde como el Dios Baal, el Dios de los de Baal.
del cual Elías se burlaba y decía, ¿qué pasa con vuestro Dios? ¿Acaso está durmiendo? ¿Que no escucha? Mientras ellos oraban de una forma, mis hermanos, que pareciera que Dios dependía de sus oraciones, porque dice que se flagelaban incluso, que daban grandes gritos. Y el Señor nos manda, ¿cierto? Que cuando oremos nosotros no oremos de esa manera. Que no oremos como si dependiese de nuestra oración el actuar de Dios, sino que oremos confiando en la voluntad del Señor. Porque Él es fiel con los que le buscan. Mis hermanos, nosotros podemos confiar en el Señor, porque nuestro Señor es verdadero, porque en Él no hay mentira, Él es luz verdadera, mis hermanos. Y donde Él dice y promete que Él va a actuar, Él ciertamente actúa. Él ha sido fiel con nosotros y seguirá siendo fiel. Aquí es donde David, después de oír quizás, y me gusta pensar que Dios oyó la respuesta de Jehová en este salmo, David, inspirado por Dios, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Esto que David ha oído del Señor levantándose en favor de los pobres, de los menesterosos, de poner en salvo a aquellos que suspiran por la maldad en medio de su pueblo, dice que esas palabras son palabras limpias. ¿Qué significa eso? Que no hay mancha alguna, que no hay motivo alguno para dudar de la fidelidad y de la certeza y la verdad de aquellas palabras. Palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Palabras completamente dignas de la confianza de aquellos que las oyen y que las leen, mis hermanos. Y nosotros, en estos momentos, hemos leído estas palabras. Viviendo en un contexto y en una situación similar a la que vive David, mis hermanos, tengámoslo presente. El Señor se levanta en favor de su pueblo que sufre al ver la apostasía quizá, la maldad en medio de su pueblo. Continúa David dando a conocer su confianza a las palabras del Señor. Dice, tú Jehová los guardarás. Primero suplica y dice, salva, Señor, ¿cierto? Comienza el versículo 1 de este capítulo 12. Pero después dice, tú los guardarás. Ahí hay certeza, mis hermanos, ahí hay confianza. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que inspira confianza. Podemos confiar en Él, mis hermanos. Su palabra se ha cumplido a completa cabalidad y eso nos da toda la certeza, mis hermanos, de que podemos confiar en Él, mis hermanos, de que podemos orar con tranquilidad, de que no es necesario que nos flagelemos como lo hacían los de Baal, de que no es necesario que entremos en desesperación, que no es necesario, mis hermanos, que entremos en abundancia de palabras, como si por nuestros gritos, por la abundancia de nuestras palabras, dependiera que el Señor nos escuche, sino que orar con confianza. El Señor ya sabe lo que le vamos a pedir. Pero pongamos nuestro corazón en confianza al Señor que es fiel y que responde con fidelidad sus palabras. Tú Jehová los guardarás, dice, de esta generación, una generación perversa que vivía en los tiempos de David, dice, los preservarás para siempre. Es decir, Dios es fiel y Dios guarda su remanente. Aunque muchos en el pueblo de Dios, mis hermanos, hacen crecer la maldad en el pueblo de Dios y se manifiestan con maldad, mis hermanos, Dios siempre tiene un remanente guardado, un remanente que Él mismo levanta. Esto me hace recordar, mis hermanos, lo que pasó con el hermano Elías, el profeta y hermano Elías, porque es nuestro hermano, ¿cierto? Que después de lo acontecido con los profetas de Baal, ¿cierto? De que los decapita y ve la victoria del Señor ahí. Después es perseguido por Jezabel y va y se angustia. Y dice, Señor, soy el único. A todos tus profetas han matado, los que no han sido asesinados se han vuelto en apostasía en pos de sus dioses, de esos dioses paganos. Se han vuelto en contra tuya y yo estoy solo. Y el Señor que dice, no, Elías, yo soy fiel a mi pacto. Y yo tengo un remanente. Es decir, nosotros podemos en nuestros tiempos ver, mis hermanos, la apostasía de la iglesia. Pero, mis hermanos, Dios tiene su remanente. Dios tiene personas en su iglesia que son fieles a Él y que manifestarán el señorío de Dios sobre sus vidas. Mis hermanos,
nosotros podríamos incluso llegar a pensar que la iglesia puede desaparecer. Y yo creo que en más de alguna vez, por producto de nuestro corazón engañoso, hemos pensado en eso. Vemos estas leyes que se levantan, ¿cierto? Y pensamos, oh, si esto llega a pasar, ¿qué va a pasar con la iglesia? Nos van a perseguir, como si la iglesia, la existencia de la iglesia, la existencia del pueblo de Dios dependiera, mis hermanos, de circunstancias ajenas a nuestro Dios. Pero no es así. Él habla con el apóstol Pedro y le dice, aquí, dice, ¿cierto? Sobre ti, sobre esta roca levantaré mi iglesia, edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades, dice, la muerte, el sepulcro, la perdición, no va a prevalecer sobre ella. Es decir, Dios siempre guardará a los suyos, mis hermanos. Dios siempre guardará a los suyos. A pesar de la persecución, de la hambre, de la desnudez, de la opresión de los malos dentro del pueblo de Dios, a pesar de que vemos a aquellos mismos que se hacen llamar nuestros hermanos, mis hermanos, criticarnos y hablar en contra de las escrituras y hablar en contra de aquellos que se levantan honrando las escrituras, mis hermanos, así como vemos que muchos que se hacen llamar cristianos censuran a otros cristianos en las redes sociales, o que en Oriente, en África y en otros países los persiguen y los asesinan, mis hermanos. Así como lo vemos, mis hermanos. A pesar de todas esas cosas, el Señor es y será fiel, mis hermanos. Mis hermanos, Dios ha dado a su iglesia, a su remanente, la responsabilidad de discipular a las naciones, dice Mateo 28, que Él tiene toda la autoridad sobre el cielo, sobre la tierra, sobre los gobernantes de este mundo. Y por tanto, manda a su iglesia a que discipulen las naciones. Mis hermanos, es el destino de este mundo. Fuera de toda la opresión que pueda haber, el destino de este mundo, si el Señor ha dicho que esta nación es una nación que dará a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, es porque va a ser así. Dice que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Mis hermanos, la iglesia será vencedora en la comisión que el Señor le ha dado, porque Él no nos ha dado una comisión en vano. Y viéndolo desde ese punto de vista, podemos decir que Dios es fiel, que Dios guardará a los suyos, Dios nos preservará, porque estamos, mis hermanos, llamados a vencer en este mundo, a traer todas las cosas a los pies de Cristo. Dice la Escritura que Él permanece sentado hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así va a ser, mis hermanos. No sabemos cuándo, no sabemos si en esta generación o en la próxima, pero así va a ser, porque Dios es fiel, su palabra es fiel. Y ojo, cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, no está diciendo, mis hermanos, que siempre la iglesia va a resistir los ataques de la muerte. Lo que está diciendo es que la fortaleza, el muro, la muralla de contención que tiene la muerte, no se podrán mantener de pie ante el avance de la iglesia. Quizás nosotros vemos en estos momentos, como lo vio David en su tiempo, que dentro del pueblo de Dios, aquellos que realmente son cristianos, aquellos que realmente guardan la fe en su corazón y que viven una vida que le glorifique y que le honre, quizás nosotros vemos o nos hagamos la idea de que son los menos. Pero, mis hermanos, dice la Escritura que llegará un momento en que todo ojo le verá y toda lengua proclamará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios los preservará de esta generación y por el poder de su Espíritu Santo. Su iglesia, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por la fidelidad de Dios, que es el que es dueño de los corazones, conquistará todas las cosas para Cristo. Y ahora vemos el final de este salmo, versículo 8, que es un final que me parece bastante particular, porque dice lo siguiente: cercando andan los malos. Al final David termina con una perspectiva de lo que está aconteciendo. O sea, vimos a David suplicar con Dios, quejándose, ¿cierto?, por la maldad dentro del pueblo de Dios. Vemos a Dios en el versículo 5 hablando y dando a conocer que Él va a actuar en favor. Vemos en los versículos 6 y 7 cómo David, al oír estas palabras, confía en ellas y deposita su confianza en Él. Pero termina dándonos esta perspectiva, dice: cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. O sea, David está dando a conocer por qué ocurre lo que ocurre. Dice que cercan los malos, o sea, que ponen una cerca alrededor del pueblo de Dios, básicamente, ¿cierto? Pero que estas cosas ocurren, ¿en qué momento?
en el momento en que la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Y aquí está hablando del pueblo de Dios. Entonces, mis hermanos, nos llama no solamente a suplicar al Señor y poner nuestra confianza en Él, de que Él va a obrar en favor de su iglesia, una iglesia pura y sin mancha que Él tendrá para sí mismo, sino que también nos da, mis hermanos, la receta, se puede decir. ¿Cuándo es que ocurre lo que ocurre en el pueblo de Israel? En el momento en que la maldad es lo que se exalta entre los hijos de los hombres. Y este es un momento, mis hermanos, en donde nos hace un llamado en nosotros. Porque decía anteriormente, cuando nosotros vivimos nuestra vida, la vivimos a nuestro propio modo. Cuando nosotros buscamos, mis hermanos, un momento para nosotros, por dar el ejemplo. Ese momento para nosotros es en Dios, deleitándolos en Él, buscándole a Él. Ese momento de recreación que podamos tener con nuestra familia. Es centrado en Él, buscándole a Él, exaltándole a Él, honrándole a Él, buscando sus caminos, o más bien buscando nuestros propios caminos. O quizás lo que la cultura nos impone, lo que el mundo nos impone que nosotros veamos como bueno y como malo. ¿Qué es lo que estamos exaltando primeramente en el contexto de nuestra vida? Después en el contexto de nuestro hogar. ¿Qué es lo que estamos llevando fuera de nuestros hogares? Hacia nuestro trabajo, en nuestra localidad. Mis hermanos, nuestras palabras, nuestros intereses son los intereses de Dios. El discurso que nosotros damos, mis hermanos, es el discurso de las Sagradas Escrituras reveladas por un Dios que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Mis hermanos, de lo que nosotros nos alegramos o nos reímos en medio de nuestra familia, con nuestros hijos, los que son padres, nos gozamos en las cosas del Señor. Porque, por ejemplo, hoy en la comedia se exalta las relaciones libres, por ejemplo. Se exalta la mentira, se exalta el engaño, se exaltan las mentiras piadosas. ¿Cuándo es que cercan los malos en el pueblo de Dios? Es cuando el discurso, cuando los pensamientos que hay en medio de los hijos de Dios no son los pensamientos de Dios, sino que es la maldad es exaltada. Mis hermanos, dice la Escritura, ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Dice que en todo lo bueno, en todo lo digno de alabanza, en todo lo digno de honra, dice también el apóstol, dice que en esto pensad, de esto llénense. Entonces es una invitación, mis hermanos, para que nosotros consideremos qué es de lo que estamos llenando nuestro corazón. ¿Qué es de lo que la iglesia está llenando su corazón? ¿Qué es de lo que las familias cristianas están llenando su corazón? Preferimos, mis hermanos, gozarnos en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, en los caminos de Dios o en los caminos de los hombres. ¿Vencemos a la cultura o la cultura nos vence? Es cierto que el Señor es fiel el Señor y Él obviamente obrará, pero obrará por el poder de su Espíritu Santo en personas, mis hermanos, que comienzan a abandonar las ideas, los ideales de este mundo, los caminos, la cosmovisión de este mundo y comienza a abrazar, mis hermanos, los de Él. En otras palabras, leyéndolo de una forma negativa o contraria, diría lo siguiente, cercarían los buenos cuando el bien sea exaltado entre los hijos de los hombres. Es decir, cuando la ley de Dios, cuando lo que el Señor ordena, sea lo que es exaltado, sea lo que inunde a los hijos de Dios, entonces ya no van a ser los malos los que van a acercar, sino que serán los hijos de Dios. Es un llamado, mis hermanos, para nosotros. Mis hermanos, cantábamos que teníamos más que victoria en el Señor. Y claro que tenemos más que victoria en el Señor. Eso es un llamado, mis hermanos, para que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Mis hermanos, hemos obrado mal, hemos pecado, hemos inundado a nuestros hijos o nosotros mismos. Nos hemos inundado de las ideas de este mundo, viendo comedias y cuestiones, adoptando, abrazando las ideas, escuchando ideologías políticas, escuchando ideas de nuestros compañeros que no precisamente sean cristianos. Hemos hecho eso y nos hemos alejado de Dios. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados
Y mis hermanos, esa es la belleza del Evangelio, porque podemos arrepentirnos de nuestro pecado, recibir el perdón, mis hermanos, y ser renovados, ser nuestra mente renovada, mis hermanos, para que nuestras palabras ya no sean las palabras de este mundo, sino que sean las palabras de Dios, para que la cultura que nace en nuestra vida personal, en nuestra familia, y lo que vamos a llevar hacia afuera, lo que vamos a exportar, lo que vamos a transmitir, mis hermanos, sea lo que el Señor ordena, mis hermanos. Volvámonos de nuestros pecados, porque en Cristo, mis hermanos, en Cristo tenemos perdón y tenemos restauración. Y Dios, les aseguro, mis hermanos, Dios es fiel y Dios no solamente va a mantener su remanente, sino que su remanente, mis hermanos, va a avanzar hasta que las fortalezas de la muerte, del sepulcro, del Hades, sean totalmente echadas abajo, mis hermanos, y toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. Tal y como cantan ciertos himnos, ¿cierto? Chile para Cristo es nuestra oración, entre otros. Eso, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Y esta ha sido la palabra del Señor. Vamos a orar para poner fin a este momento. Inclinamos nuestros rostros. Dios y Padre Celestial, Señor, ciertamente somos, Dios mío, confrontados por tu palabra. Tu palabra no solo nos da aliento, no solamente nos trae certeza, no solamente nos hace ver que tú estás con nosotros y que nos entiendes, sino que también nos desafía y confronta nuestro corazón y nos llama, Dios mío, a buscarte, a serte fiel, a poner nuestra confianza y a actuar acorde a la confianza que hemos de poner en ti, Señor. Dios mío, quiero pedirte, Señor, porque confío cuando tu palabra dice que tus palabras no vuelven vacías, que bajan desde el cielo y hacen tu bendita voluntad en medio de nosotros. Pero quiero rogarte que por el poder de tu Espíritu Santo que has puesto en nosotros, Dios mío, capacítanos, llénanos, Señor, para tomar estas palabras, Dios mío, y no solo guardarlas en nuestro corazón, sino que hacerlas vivas, Señor, en nuestras vidas. Que podamos honrarte siendo fieles a la palabra que hemos escuchado. Dios mío, que no sea una palabra que escuchamos en estos momentos y después la olvidamos, sino que ciertamente podamos poner nuestra confianza en ti y buscarte a ti, Señor. Saber que tú obrarás, pero también, Dios mío, ser fieles, Dios mío, porque tú eres fiel. Oh, Dios mío, te pido, Dios mío, que bendigas en estos momentos a todos los que han escuchado esta transmisión, que les bendigas grandemente en sus hogares y, Dios mío, que tú des poder a tu iglesia, Señor. Des esperanza, convicción para enfrentar todos los tiempos difíciles que se pueda levantar, así como acompañaste a David, así como acompañaste a todos los profetas en su proceso. Dios mío, porque sabemos que en Cristo tenemos más que victoria. Eso te pido en el nombre de nuestro Señor y te ruego, Señor, que bendigas todo lo que se ha hecho para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a terminar con un cántico a nuestro Señor. Toda riqueza y honor, fortaleza y sean dadas al Cordero.
para siempre. Amén. Al Señor sea toda la gloria, todo el imperio y todo el poder. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y nos estamos viendo en otra transmisión el día miércoles y los días domingos. Que Dios les bendiga.